El día de hoy hablaremos sobre el aditivo incorporador de aire, en concreto en las alturas. Para iniciar con este tema mencionaremos que en zonas ubicadas a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde las temperaturas son inferiores a los 0 grados, el concreto enfrenta condiciones desafiantes que afectan su fraguado, resistencia, durabilidad y trabajabilidad. Para contrarrestar estos efectos se emplean aditivos especiales que modifican y mejoran las propiedades del concreto. Por ejemplo, el aditivo incorporador de aire. Según Meta y Monteiro en el 2014, mencionan que el agua presente en los poros del concreto, al congelarse, genera presiones internas que pueden causar fisuración y pérdida de resistencia con el tiempo. Este fenómeno se agrava en condiciones de saturación elevada, por lo que el diseño de mezclas con aire incorporado y baja permeabilidad se vuelve esencial para garantizar un buen desempeño del material en ambientes fríos. Problemas y condiciones adversas en alturas. Las altas temperaturas en ambientes donde nos encontramos a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar se presenta un entorno físico distinto al de zonas a nivel del mar. Estos cambios en el ambiente generan efectos importantes sobre la mezcla, colocación y fraguado y curado del concreto. Por ejemplo, tenemos disminución de la presión atmosférica, que básicamente el agua se evapora más rápido de la mezcla, hay mayor riesgo de fisuración por retracción plástica y también menor presión para mantener gases atrapados, lo que puede afectar la capacidad del concreto. También tenemos evaporación acelerada del agua, pérdida de humedad superficial, afectando la hidratación del cemento, riesgo de fraguado incompleto o resistencia reducida si no se realiza un curado adecuado, formación de fisuras tempranas si no se controla la evaporación. También tenemos temperaturas más bajas, por eso que se hace el retraso del fraguado y el endurecimiento, el riesgo de congelación del concreto fresco si la temperatura está por debajo de los 0 grados Celsius. Se reduce la resistencia temprana, dificultando el desencofrado. También tenemos radiación solar intensa, lo que nos lleva a un sobrecalentamiento superficial del concreto fresco, lo que acelera el fraguado de la superficie, mientras que el interior aún está fresco. Y también una fisuración superficial por diferencias térmicas entre el núcleo y la capa exterior del concreto. Por último, tenemos problemas logísticos en obra, por ejemplo, tenemos dificultad para transportar agua y materiales, dificultades para mantener la temperatura de la mezcla si no se controla, posible escasez de materiales adecuados o falta de tecnología específica para condiciones extremas. Es por esto que usamos aditivos para contrarrestar las adversidades de las construcciones en las alturas. Tenemos diferentes aditivos que nos van a ayudar, vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, tenemos el aditivo incorporador de aire, que su función es introducir microburbujas de aire, y las ventajas de esta es mejorar la resistencia a congelamiento y deshielo, básicamente es el ciclo de hielo y deshielo. Tenemos el aditivo acelerante de fraguado, con la función que es acelerar las reacciones de cemento, aditivo superplasificante, también que su función es la fluidez sin añadir agua, aditivo retardante de fraguado, que retarda el tiempo de fraguado, aditivo impermeabilizante, que reduce la permeabilidad del concreto, aditivo antievaporante, que forma una capa protectora en el concreto, ¿no? para que no se evapore el agua al momento de fraguar. Hablaremos sobre el aditivo incorporador de aire en, en esta parte que vamos a exponer a continuación. Antes de eso tenemos aditivos
Y la presentación de los aditivos, ¿no? Que básicamente hemos considerado la pionera, se podría decir, que es la marca Sika. Y acá tenemos el incorporador de aire, que vamos a tratar de exponer y dar sus propiedades, ¿no? Que tienen este aditivo en el concreto. También tenemos clasificación de activos incorporadores de aire, que se divide en 4 categorías. La primera categoría son productos derivados de la madera, por ejemplo, la resina Pinsol, aceites grasos derivados de la industria papelera, resinas de madera. En la categoría 2 encontramos materiales sintéticos que son básicamente sulfanatos y sulfatos de arilo alcalino. En la categoría 3 tenemos ácidos vegetales, ácidos grasos de coco, alcanolamina. Y en la categoría 4 tenemos misceláneos, sales ácidas alcalí y grasas animal. Llegamos a la parte importante, que es explicar el proceso químico del incorporador de aire. Empezamos con el surfactante aniónico. Los aditivos incorporadores de aire son típicamente surfactantes que poseen una cabeza alargada, cargada negativamente, que es hidrofílica, es decir, que atrae el agua, y una cola hidrofóbica que repele el agua. Lo podemos visualizar: la cabeza hidrofílica con carga negativa y la cola hidrofóbica que repele el agua. Su estructura básica consta de una cabeza que tiene un grupo funcional con carga negativa, como sulfatos y sulfanotes o carboxilatos, y una cola de cadena larga hidrocarbonada. Es por eso que es hidrofóbica, ¿no? El ejemplo clásico es el lauril sulfato de sodio, con su fórmula química y su nombre químico dodesil sulfato de sodio. ¿Cómo funciona? Cuando se añade el agua al concreto, las moléculas se orientan en la interfase aire-agua, como todo surfactante. La cabeza aniónica con carga negativa se orienta al agua, atrayendo iones positivos, como el sodio y el calcio. Esta polaridad electrostática estabiliza las burbujas de aire, evita que las burbujas colapsen o se unan, pueden interaccionar débilmente con partículas de cemento, afectando la hidratación si se usa en exceso, ¿no? Pasamos a ver las especificaciones del contenido de aire según la tabla de ASI 211. Esta tabla nos menciona el contenido de aire recomendado para concretos que contengan agregados de diferentes tamaños máximos, dependiendo de la exposición, ¿no? Del clima. Tenemos exposición ligera, moderada y grave, con cada tamaño máximo del agregado para realizar un contenido de aire recomendado para el concreto, ¿no? Temperaturas y altitud según ACTMC 666. Estos son en cuanto a las especificaciones, ¿no? ¿Y qué nos dice la norma ASTMC 666? Nos explica las variaciones de temperatura entre aproximadamente 4 grados Celsius, fase de deshielo, y menos 18 grados Celsius, fase de hielo. En las regiones altoandinas del Perú, especialmente en la Puna y la Janca, básicamente se encuentran entre los 4.000 y 4.800 metros sobre el nivel del mar. Se presentan las condiciones necesarias para que ocurra este ciclo en el concreto. En las zonas de meseta de Collao, el altiplano puneño, Cerro de Pasco o localidades altoandinas de Tacna y Puno, y muchas localidades más, ¿no?, de nuestro Perú, donde en noches de invierno las temperaturas alcanzan bajo cero, ¿no? En dichos entornos, las oscilaciones térmicas favorecen la repetición del ciclo de hielo, lo que representa un factor crítico en la durabilidad de las estructuras de concretos a intemperie. Pero quizá nos preguntemos, ¿quién construye a estas alturas, no? A 4.000 y 4.800.
Pues en el Perú tenemos el penal de Coyapalca, que es un centro penitenciario ubicado en la provincia de Tarata, departamento de Tacna, al sur de Perú, con frontera con Bolivia. Esta cárcel está construida a aproximadamente 4.850 metros sobre el nivel del mar por temperaturas de punto de congelación durante las noches. Esta construcción está hecha de 2 pisos y, como podemos ver en la primera imagen, en temporada de invierno, y en la segunda imagen en temporada de verano, ¿no? Pasamos a las especificaciones del contenido de aire según la ASI 318. Requisitos para requisito para las burbujas de aire incorporado. Tenemos que su diámetro debe ser de 0.16 milímetros a 0.25 milímetros. Y el aire incorporado eh, debe ser de entre 3 al 7%. Podemos visualizar concreto sin aire incorporado y concreto sin aire incorporado, ¿no? En este caso. Podemos ver que el agua, al congelarse, aumenta su volumen en un 9%, lo que genera una presión hidrostática interna que puede romper el concreto. Y aquí podemos ver un concreto con incorporador de aire, que al crearse burbujas de aire incorporado de 10 a 100 micrones, la saturación del concreto es mayor a 91.7%. Acá podemos visualizarlo claramente en estas imágenes. Seguimos con los requisitos de contenido de aire. La relación agua-cemento influye no solo en la cantidad de aire incorporado, sino también en la distribución de las burbujas, su tamaño y su estabilidad en el hormigón. A mayor relación agua-cemento, mayor el contenido de aire incorporado. La cantidad de presión hidráulica generada como resultado del agua en los vacíos que se expande hacia las burbujas y aire incorporado depende de grado de saturación, velocidad de congelamiento, permeabilidad de la pasta adyacente, distancia la burbuja vacía más cercana. ¿Qué vamos a hablar acá a continuación en una diapositiva? Acá está. Espaciamiento del sistema aire vacío. El factor de espaciamiento L está definido por el radio máximo de las burbujas, o sea, la distancia que hay entre un centro y las burbujas, ¿no? A cualquier punto del pasta cemento. La superficie específica está definida como el área superficial de una cantidad de burbujas de aire que tiene un volumen de 1 milímetro. Tenemos algunos métodos para medir el contenido de aire. Método de la presión según ASTM C231 y el método volumétrico ASTM C173. Proceso incorporador de aire en el concreto en alturas. Vamos a ver proceso para su uso. Mecanismo de daños ocasionados por la congelación del agua dentro del concreto. Mencionamos que la saturación crítica comienza a partir del 91.7%. El agua congelada se expande 9%. El agua, al congelarse, ejerce presión en todos los lados. Las presiones hidrostáticas internas pueden romper el concreto. Proceso del incorporador de aire en el concreto. En la primera imagen, la primera fase, tenemos la saturación crítica, ocurre al 91.7% aproximadamente. El agua, al congelarse, se expande 9% del volumen y ejerce presión en las presión hidrostática sobre el concreto. El efecto del incorporador de aire es que aumenta los espacios y al momento de congelarse, esta quedan ocupados por el agua congelada, ¿no? La presencia de aire incorporado evita la saturación del sistema capilar. Continuamos con el mecanismo de protección por burbujas de aire. Las burbujas de aire proporcionan el espacio necesario para que el agua se congele, también se incremente su volumen, se libere la presión hidrostática del concreto. Mientras
ocurra el deshielo, el agua deja las burbujas de aire retrocediendo su espacio original y el sistema se repara para que el siguiente ciclo de congelamiento. El proceso incorporador de aire. Nos dicen que la dosis típica de un aditivo incorporador de aire varía según el tipo de producto y el contenido de aire deseado que se quiere en el concreto, ¿no? Esto también nos podemos apoyar de la tabla ASI 211, la cual ya mostré anteriormente. Eh, no se preocupen, al final vamos a realizar un pequeño ejemplo. Continuemos. Generalmente se dosifica entre 0.1% a 0.3% del peso de cemento a 10 a 300 mililitros por cada 100 kilogramos de cemento, según la concentración del producto, claro. El objetivo es lograr un contenido de aire del 7 al 10% para concreto estructural y hasta un 8% para concreto no estructural cuando tenemos eh, exposiciones severas, ¿no? Proceso del incorporador de aire, el ASI 201.2R, eh, que es una guía para la durabilidad del concreto, nos recomienda que los contenidos de aire según exposición ambiental es de 4 a 6% para concreto de zonas frías, congelamiento de hielo, para concreto estructural, como lo mencionamos. También podría ser hasta 7% y hasta un 8% para concretos no estructurales. Acá llegamos al ejemplo, según diseño de mezclas ASI. Tenemos habiendo hecho los ensayos, tenemos un tamaño máximo del agregado grueso de 1,5, al cual lo podemos verificar acá en nuestra tabla ASI 211, y nos indica con un aire atrapado de 4.5, ¿no? En condición moderada, claro. Acá nos dan los valores que podemos usar. Esto es en cuanto a relación por volumen. Lo comparamos con el lado derecho, que es un concreto que no se considera la tabla ASI 211, ¿no? O sea, es un diseño de mezclas normal, sin aire incorporado. Comparación de concretos con y sin incorporador de aire después de 40 años. Podemos ver claramente que el concreto sin aire incorporado está básicamente hecho polvo ya que el concreto, por haber pasado por diferentes ciclos de hielo y deshielo, durante, imagínense, 40 años, esto es lo que quedaría de él, ¿no? Mientras que un concreto con aire incorporado podemos ver que sigue en pie con buenas condiciones. Hemos llegado a la parte final. Como conclusiones tenemos el concreto, zonas de altura, sufre un deterioro progresivo debido a la exposición del agua al congelarse dentro de sus poros. Este fenómeno puede generar fisuras internas, pérdidas de adherencia y escamado superficial, comprometiendo la durabilidad de las estructuras si no se aplican medidas correctivas en el diseño de la mezcla. El uso del aditivo incorporadores de aire, conforme a la norma ASTM-C 260, es esencial para mejorar la resistencia del concreto a estos ciclos climáticos. La incorporación controlada de burbujas microscópicas actúa como un sistema de alivio de presión interna, evitando daños por expansión del agua y aumentando significativamente la durabilidad del material en ambientes fríos. Gracias, eso ha sido todo por hoy, en concreto en las alturas, en el curso de Tecnología del Concreto. Gracias, nos vemos.